Juan capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía, él sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía a quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar y entonces les dijo: ¿entienden lo que les he hecho a ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quién he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura: el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado y Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí y ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán. Lo que antes le dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿A dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré la vida.
¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Esta es la palabra del Señor y yo les exhorto a que la recibamos como lo que es la palabra del Señor. Oremos. Señor, nosotros nos identificamos mucho con Pedro. Nos resistimos a que nos toques donde nos avergüenza. Quisiéramos tener el control de todo. Nos cuesta aún aceptar que hay cosas que ya están limpias. Nos cuesta verte ahí humillado, lavándonos los pies, y nos cuesta mucho más cuando nos dices, ama la iglesia, lava los pies de tus condiscípulos. Todos nosotros somos aquí muy frágiles para eso. Reconocemos que vemos la iglesia más como un asunto de tomar lo que nos interesa. Mantenemos distancias con la iglesia por miedo, por resentimiento, por heridas del pasado, por ambiciones. Enséñanos, Señor, a amar tu iglesia como tú la amas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, quiero llamar en primer lugar la atención de ustedes sobre los versos 34 y 35, y si los hermanos de audiovisual me ayudan a poner esos 2 versos ahí. Este mandamiento nuevo les doy, dice el Señor, verso 34, que se amen los unos a los otros. Va una. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Van 2, verso 35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Van 3. El motivo de nuestra reflexión esta mañana es amar la iglesia como Cristo ama la iglesia. La pregunta es, ¿cómo amo una iglesia que está escrita con mala ortografía, que es un vaso de barro que hiere, donde hay personas como yo? ¿Por qué necesitas amar la iglesia? Y por qué el amor a tu iglesia confirma tu fe y te ayuda a crecer en el Señor. Pues es claro que es una orden del Señor y que es una orden que se basa en el verso primero. El verso primero nos dice que nuestro Señor nos amó hasta el fin, hasta el extremo, hasta la plenitud, hasta todos los componentes que exigiría el amor de Dios para nosotros. Jesús es el buen pastor. Jesús está en nuestro texto de hoy creando comunidad a partir de una realidad torcida y humillada por el pecado humano. Juan nos pinta una escena extraordinaria, llena de detalles, y los predicadores podríamos pasar decenas y decenas de sermones exponiendo este cuadro tan extraordinario que San Juan nos pinta, precisamente por ser el apóstol amado, más cercano de nuestro Señor, y captó unos detalles extraordinarios. De manera de introducción quiero decir 2 cosas sobre este cuadro. La primera es que este es un cuadro de intimidad. Este es el Jesús pastoral. Se comienza aquí los discursos del aposento alto, que van desde el capítulo 13 hasta el 17 de Juan, sumados al capítulo 20 y 21, revelan el corazón de Jesús. Y no podemos más que recordar que, por ejemplo, en el comentario que hace Juan Calvino sobre el Evangelio de Juan, él sostiene que los demás evangelistas presentaron el cuerpo de Cristo, su ministerio público, su ministerio a los pobres, su enseñanza, pero que Juan en particular nos muestra el alma de Cristo. Esto de la intimidad que nos describen estos textos. El texto de la semana pasada, el Señor le dice, toda autoridad me ha sido dada, y entonces Él envía a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones. Aquí Él dice, toda autoridad, todo me ha sido dado por el Padre, y entonces lava los pies de los discípulos. Qué contraste de amor tan extraordinario. ¿Nos recuerda las reuniones familiares donde hay intimidad? ¿Me permiten entrar a esas escenas?
Cuando nos hemos reunido con la familia y nos van a decir que uno de los miembros de la familia tiene una enfermedad terminal. Cuando tenemos que reunirnos como familia y decidir que al viejo hay que ponerlo en un hogar para atenderlo bien. O uno de los hermanos va a contar que realmente destruyó su matrimonio y se va a divorciar. Estos son momentos muy íntimos. Es el momento que está viviendo con sus discípulos, es el último momento que va a vivir con ellos en su ministerio terrenal. Él ha venido diciéndoles una y otra vez que Él va a dar su vida, que a eso vino. Él nació para morir, Él no nació para hacer milagros y enseñanzas. Fundamentalmente nació para entregar su vida, y está unas pocas horas ya Satanás ha entrado en el corazón de Judas y Él va a salir, y es el momento más íntimo, pero también es el momento más glorioso. Esos momentos son acompañados también por la perplejidad. Estos discípulos están abrumados. Los comentaristas bíblicos hacen la observación de que hay muchos detalles que muestran la perplejidad y lo abrumados que están estos discípulos, y que una de las cosas más importantes para observar es que ellos no se lavaron los pies antes de comer. Se dan cuenta que en muchas de esas reuniones familiares llegamos y ni siquiera nos saludamos porque vamos al punto. ¿Para qué nos llamaron? Aquí hay algo muy importante que se va a decir, entonces no olvidamos protocolos y ni nos quitamos la chaqueta, el bolso está todavía ahí tensos, ni nos hemos saludado. ¿Y qué es la cosa de lo que vamos a hablar? Y ellos no se han lavado los pies. Y si ustedes recuerdan, ellos comían como sentados, y no lavarse los pies en una comida podría ser casi un asunto de salud pública. El texto insiste que ellos no entienden. 4 veces dice el texto, no entienden, no entienden, no entienden. Y el texto insiste en que Jesús sí sabe, Jesús sí entiende. Porque ellos están tan abrumados, están como congelados, como anestesiados, como cuando uno está en ese hospital y puede pasar el mejor amigo, uno ni sabe ni lo saluda porque tienen miedo. Algunos han expresado sus luchas de poder, su ambición. Para algunos es también la decepción, la adrenalina está al 100. Y es en ese preciso momento que el Señor te dice: ama la iglesia. Ese es el mensaje de hoy. Ama a la iglesia. Y ámala de una forma diferencial. Versos 34 y 35 dice: este es un mandamiento nuevo. Es nuevo porque en el Antiguo Testamento nos ha dicho: ama a tu prójimo, y nos dice, eso resume toda la ley, amar al prójimo, amar a Dios. Pero aquí está diciendo: ama a la iglesia. Gente que huele mal. No es fácil amar a la iglesia. Realmente es un don que viene a través del mismísimo amor de Dios. Hay que lavar pies mugrientos para amar la iglesia. Quizás la posición retraída y prevenida, distante y anónima en la que se quiere mucho relacionar con la iglesia tiene que ver con que muchos han sido expuestos al dolor en la iglesia y a la decepción. Un testimonio de la fragilidad de esto de amar de la iglesia está en el verso número 22. Cuando Jesús, afligido en su corazón, les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Verso 22. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber cuál de ellos se refería. Noten esto. No se trata tanto de pensar, la iglesia debe ser amable para mí, sino el miedo de que yo sea el traidor, de que yo sea quien hiera a la iglesia. En Marcos capítulo 14, versos 19 y 20, ellos empiezan a preguntar: ¿seré yo el traidor? Entonces aquí no se trata de pensar en que me amen a mí en la iglesia, sino lo delicado y profundo que es amar la iglesia y hacer sufrir la iglesia. Entonces la pregunta, claro, es: ¿cómo vamos a amar la iglesia? Cuando en ella hay traición, hay resistencias a cambiar, hay fragilidades, inmadurez, dolor.
Pero queremos decir que con todo y lo mal representada que está la iglesia hoy en día, es una bendición extraordinaria amar a la iglesia. Es una bendición extraordinaria amar a la iglesia. Aunque los pies huelan mal. El amor a la iglesia en nuestro texto lo vamos a ver en el perfil de 4 personajes que aparecen en nuestro texto. Los 2 primeros son muy evidentes, Judas y Pedro. Tercero y cuarto no son tan evidentes, los demás discípulos y especialmente Juan. ¿Cómo amar la iglesia donde hay Judas? La iglesia donde hay discípulos falsos, donde hay maestros falsos, donde hay apóstoles falsos, donde hay pastores falsos. La iglesia donde está Judas, porque Judas había sido usado para señales y milagros, ¿recuerdan? Judas había predicado, ¿recuerdan? Había visto a Satanás caer como un rayo, se había creado todo esto de la multiplicación de los panes cuando él repartía con los otros apóstoles. Bien, Judas era el tesorero, hombre de confianza para los compañeros. Salmo 41, que es citado por Jesús, verso 9, verso 18 lo cita. Duele más cuando quien traiciona es más cercano. Quizás esa es la razón para el distanciamiento emocional de los cristianos hoy en día con respecto a la iglesia. El texto nos dice que Jesús sabía muy bien quién lo iba a traicionar, pero eso de que Jesús sabía no le restaba dolor a la traición. De todas formas, el texto enfatiza que es en el momento de la traición donde la gloria de Dios se ve más grande y el amor de Dios se ve más grande, porque hermanos y hermanas, Jesús le lavó los pies al traidor. Y al parecer no hubo diferencia en cómo se los lavó. Uno pensaría que cuando llegó a Judas, sabiendo que él era el traidor, Jesús lo sabía, pues no le iba a lavar los pies con mucho cariño ni con mucha ternura, sino más bien se los raspaba, tratando de mostrarle lo que realmente sentía. Pero no, ellos no notaron ninguna diferencia. Esta es la iglesia que le lava los pies hasta a los traidores. Los discípulos no tienen ni idea de quién es Judas, de quién es el traidor. Pero en el verso 21 Jesús se turba, se agita en su espíritu. El verso 22 lo traduce esta versión, se angustió profundamente. Esa expresión aparece 4 veces en el Evangelio de Juan. La primera es en el capítulo 5 por esas aguas del estanque que se removían cada cierto tiempo. Aparece Jesús exaltado, agitado, profundamente angustiado cuando ve a la familia de Lázaro llorar por el muerto. Del capítulo 12, verso 27, cuando se anuncia que va a morir y que él ha decidido no escapar a la realidad de entregar su vida por amor. Y de nuevo aparece aquí cuando se da cuenta que hay quien traiciona. ¿Has sido traicionado en la iglesia? ¿Has sido traicionado por alguien que se llamó hermano o peor, por alguien que se llamó servidor del evangelio? Esa es iglesia a la que Jesús dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es el nuevo mandamiento, que no solo ames al prójimo, sino que de manera preferencial y especial ama a mi pueblo. El segundo personaje es Pedro. En la iglesia hay discípulos que parecen incorregibles. La descripción de la que se ocupa San Juan en este capítulo es la descripción de un discípulo incorregible. Desde el principio del capítulo hasta el final del capítulo, 3 escenas en particular del incorregible Pedro. De esas personas que su temperamento parece que jamás va a cambiar. Lo primero es que se resiste a ser lavado, verso 6 al verso 10. Es casi chistosa la descripción. Se resiste: Señor, no me lavarás. Y la firmeza de Jesús: si yo no te lavo, no tendrás nada conmigo.
Como si en la consejería bíblica Dios te dijera: si no me dejas tocar esa área de tu vida, no tienes nada conmigo. Conmigo es todo o nada. Conmigo no es solo los domingos, o solo los milagros, o solo mi área financiera, o solo mi matrimonio. No, todo o nada. Y entonces, claro, la resistencia al cambio de Pedro es: entonces, Señor, lávame. No, tú no tienes el control. Yo decido qué trato en tu vida. No tienes que suicidarte. Yo decido qué trato en tu vida. Y hoy quiero tratar tus pies. Bueno, la segunda escena que nos pinta Juan es del verso 24, cuando él se resiste a preguntarle a Jesús. Y es muy simpático, porque después de tener ese contacto tan íntimo con Jesús, pues ¿por qué Pedro no le pregunta: Señor, ¿seré yo? Señor, dime quién es. Y esto muestra un poco la relación de Pedro y Juan, verso 24, solo con señas, como hablamos los paisas, ¿no? Que a veces con solo un movimiento de labios, una mirada, un movimiento en las cejas, ya estamos diciendo una cantidad de cosas. Y muy clarito Juan lo captó: pregúntele a Jesús quién es. Este es el que no hace las preguntas directas, sino indirectas. Espera mucho tiempo para hacer la pregunta. En lugar de ir a la persona directamente, va a través de otro. Se resiste a acercarse. La tercera visión es de versos 37 y 38. Jesús dice que donde él va a ir, que es a la cruz, que Pedro no puede ir, ahora no puede ir, porque la cruz solo podría ser visitada por quien fuera Dios y hombre para morir por nuestra redención. Y él: yo también iré. Verso 37. ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Esas promesas sin pensar. Como el joven que en el noviazgo le dice a su amada que le bajará las estrellas y la luna. Y 1 o 2 años después del matrimonio ni siquiera es capaz de moverle la sillita para que ella se siente en un restaurante. Es decir, esa resistencia a reconocer que muchas de esas palabras que decimos en la adoración, y que si Dios quiere, todas esas cosas, la verdad no las hemos pensado bien. Son puro lenguaje religioso. Pero este discípulo también está en la comunidad y es amado en la comunidad. Y a ese discípulo se le lavan los pies en la comunidad. Por eso Pedro, ya anciano, capítulo 2 de su primera epístola, verso 26. Nosotros hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Hemos vuelto. Porque es que la comunidad es donde uno vive volviendo, donde uno vive convirtiéndose, donde uno reconoce que tiene que ser corregido en sus resistencias. Me interesa ver mucho cómo en esta comunidad se aprende a amar la iglesia a través de los discípulos que se describen en el verso 20. En la iglesia hay discípulos que son enviados por Cristo y que deben ser recibidos solamente por eso. Verso 20, Jesús les advierte muy claramente en el verso 20. Les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Por qué les dice eso? Porque en el contexto él les está advirtiendo que no todos han sido lavados por la palabra de vida y por el poder regenerador del Espíritu Santo. Entonces en la comunidad siempre hay la sospecha de quién sí y quién no. Y Jesús quiere advertir que en la comunidad somos recibidos no por nuestros méritos, sino sencillamente porque somos enviados y aceptados por Jesús. Jesús sabe muy bien quién es el traidor. Ellos no lo entienden, ni entienden el trato de Dios. En el verso primero ha dicho que Él ama a los suyos. En esta comunidad también hay discípulos que son aceptados, y que son aceptados sencillamente por lo que es aceptado todo discípulo, y es por haber sido aceptado por Jesús. Es enviado por Jesús. Por eso el lavatorio de pies se hace para toda la comunidad. Porque si tú estás aquí, Jesús te envió aquí. Tú piensas que tú tomaste esa decisión.
pero Jesús te envió aquí fuera para que crecieras como discípulo, fuera para que escucharas el evangelio y fueras convencido de que lo que tú necesitas es ser discípulo del Señor. Y en esta comunidad hemos de aprender a amar a la iglesia del Señor. Porque es fácil amar a los niños de África, que los vemos solo en fotos o en una misión de corto plazo. Es más difícil amar a quien conocemos. Ahí se basa nuestro dicho, que es luz de la calle, oscuridad de la casa. Es que es más fácil amar a la gente de la calle. Es más fácil decir, yo amo a todos los cristianos del mundo. Lindo, lindo, lindo. Pero aquí somos como 500 personas. ¿Estarías dispuestas a amar a estas personas? A dar tu vida por esas personas, a poner el hombro con esas personas, a caminar con esas personas, a dejarte lavar los pies de esas personas. Por eso, mi amigo y mi amiga, no dejo de decirte con insistencia, tú necesitas ser miembro de una iglesia local. Es ahí donde se reciben los discípulos, es ahí donde se aman los discípulos, es ahí donde se crece. Bueno, nuestro cuarto personaje no parece tan evidente, pero es mucho más evidente porque es quien escribe el relato. Es quien escribe el relato. Y es el apóstol San Juan. Noten que el verso número 23 nos describe al apóstol San Juan. Esta descripción es una descripción que rebasa cualquier descripción. Los estudiosos de la literatura juanina, de los escritos de Juan, de su evangelio y sus epístolas, han destacado muchísimo esto. Juan intencionalmente, hasta el capítulo 13 de Juan, esconde su nombre. Y el capítulo 13 de Juan empieza a dar su nombre. Y su nombre no es Juan. Su nombre es el amado. Uno puede pensar que Juan pasó muchos años meditando en esta escena para entender cómo era el amor del Señor Jesús para él. De tal punto que él empezó a llamarse a sí mismo, yo soy el discípulo que es amado por el Señor. El amado del Señor. Yo no sé qué nombre te quisieras dar tú. A veces hacemos esa dinámica de, si te cambiaras el nombre, ¿por qué nombre te lo pondrías? Entonces todos pensamos en nombres famosos o qué sé yo. Juan lo tenía claro. Yo soy una persona amada por Jesús. En eso hay un universo de profundidad. No me importa si estudié, no estudié, si tengo, no tengo, de qué familia vengo, para dónde voy. Lo que me importa es, yo soy amado por el Señor. Pero noten, no es amado como si fuera una posesión individualista, como si él sintiera que es el preferido de Dios. Él nos escribe en el verso 1 que Jesús ha dicho que todos son suyos, que todos son amados. Pero necesitamos ir quizás a la primera epístola para captar algunas cosas que influyeron y que marcaron profundamente a Juan como el amado. Lo primero es lo que vemos aquí en el verso número 33. Mis queridos hijos. Esa expresión aparece en los labios de Jesús solo en esta escena. Ninguno de los apóstoles usó esa expresión. La Reina Valera lo traduce mejor, mis hijitos, porque esa es la expresión correcta. Mis hijitos, mis queridos hijitos. Juan adoptó esa expresión de Jesús. Si yo soy amado por Jesús como un querido hijo, como un hijito, entonces yo puedo amar a otros como hijitos. Y van a ver en la primera epístola de Juan que repetidamente él llama a la iglesia hijitos, hijitos, hijitos. Es decir, el amor que él ha vivido en Jesús se transfiere particularmente a la comunidad de la fe. Lo segundo, de versos 34 y 35, donde comenzamos, esta expresión, en esto conocerán todos. Esa expresión marcó profundamente a Juan y eso lo vemos también en la primera epístola. En esto conocerán todos. ¿Quiénes? Lo debemos preguntar en el verso 35. ¿A quién se refiere? De modo que todos sabrán que son mis discípulos. Por la palabra todos
se refiere a todos. Yo los divido en dos: los de adentro y los de afuera. Es decir, la gente del mundo sabrá que tú eres cristiano por tu amor a la iglesia. No por tus obras de caridad, no por cuánto sirves en el mundo, lo cual es importante, sino por tu amor a la iglesia. Porque siempre regresas a la iglesia. Porque en la iglesia lavas pies y te lavan los pies. Porque en la iglesia lavas pies de Judas, de Pedros, de esos que solo sabemos que fueron enviados por el Señor. Pero también lo sabremos nosotros, los de adentro. ¿Qué sabremos? Que somos hijos de Dios. Noten que no dice que el mundo se convertirá en cristiano porque nosotros nos amamos. En la lectura del libro de Hechos uno puede constatar que más bien había temor de parte de la gente. Ellos veían ese compromiso cuando años más tarde, abrazados, morían juntos en las torturas del Imperio Romano. La gente no quería hacerse cristiano porque ellos se amaban mucho. Solo sabían que eran seguidores de Jesús. Esos que están dispuestos a dar la vida unos por otros siguen a Jesús. No dice que se van a convertir, solamente dice que van a saber que esto es real. Pero no solo el mundo, sino que ellos mismos constatarían que eran cristianos por su amor por la iglesia. En este punto en particular quiero terminar la reflexión antes de la aplicación. Primera de Juan se puede ver por todos lados esto. Este asunto influyó y marcó profundamente al apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y permítame corregir, esta expresión, hermanos, no es universalista. No es todos los seres humanos. No. Son los hermanos de una congregación local que confiesan a Cristo encarnado y resucitado. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Todos sabrán que son mis discípulos. ¿A usted no le pasa que usted lucha muchas veces pensando, ¿será que yo sí soy cristiano? ¿No le pasa? Que en esas noches oscuras, que cuando le hemos fallado al Señor, cuando tenemos esos desganos emocionales que no sabemos de dónde vienen ni para dónde van, ¿será que yo sí soy hijo de Dios? El texto te dice, ¿cómo lo sabrás? Por tu amor por la iglesia. Sabrás que hay una unión de sangre con unos por los que Cristo murió. Este es el mandamiento nuevo, que irá más allá del amor al prójimo, que es el amor a los hermanos, con unas connotaciones extraordinarias. Esta es la conclusión. Es importante que ames a la iglesia, porque sigues a Jesucristo, quien amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es importante que ames a la iglesia porque te confirmas en la fe. Hemos sido amados como Juan para amar la familia de Dios. Es importante que ames a la iglesia porque así creces en el Señor. La espiritualidad raquítica de muchos hoy en día pasa por el individualismo desconectado emocionalmente de la iglesia. Aplicaciones. Primero, si en la iglesia hay Judas, no sé si se debe decir Judases, ¿qué debemos hacer? Yo pienso en dos cosas. La primera, abrir los ojos. Ellos no entendían y el Señor les dijo, lo van a entender. Si en la iglesia hay Judases, no solo abrimos los ojos, sino que perdonamos.
Y hermanos y hermanas, yo los escucho en consejería pastoral a muchos de ustedes. Y tienen toda mi solidaridad y mi comprensión. Algunos de ustedes han pasado por experiencias muy dolorosas en iglesias. Pero no hay otro camino diferente al perdón. No hay otro camino. Si quieres consumirte en la amargura y en el resentimiento toda la vida, no lo hagas, te destruyes. No hay otro camino que lavarle los pies aún al traidor. Segunda aplicación. Si en la iglesia hay Pedros, yo creo que la primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿seré yo un Pedro? De esos que se resisten a cambiar, que tiene que hacer todo a su manera, que no puede aceptar que las cosas se hagan diferente como otro hermano piensa, o como el pastor piensa, o como el líder del ministerio piensa. No tiene que ser a mi manera, y si no me voy. Y no notas la insistencia del Señor, pero también la firmeza del Señor para corregir al discípulo. Y eso es un acto de amor. El mismo libro de Proverbios nos dice, vale más la corrección evidente que el amor escondido. Cuando alguien viene a lavarte los pies y a decirte, eso está mugroso, eso tiene que cambiar. Tercero, si en la comunidad de discípulos enviados por el Señor, no tenemos más opción que aceptarlos y recibirlos. Es que nosotros no escogemos a nuestros hermanos. El día de hoy tendremos asamblea de miembros en la tarde. La congregación de la asamblea de miembros actuales toma la decisión de recibir un poco más de 50 nuevos miembros. Este texto era precioso para hoy. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y nosotros anhelamos que todos y cada uno de ustedes aprendan y disfruten de qué es ser aceptado en una iglesia cristiana, donde no hay diferencias de ricos, de pobres, de razas, ni de trasfondos. La aceptación sencilla de un saludo hermoso y cortés, pero también el abrazo en medio del dolor. Una hermana ayer, su papá partió, me emocionó cuando llegó la hermana. Estábamos orando por las familias. Los pastores estábamos orando por las familias en el acompañamiento pastoral que estamos haciendo estas semanas. No pierda la oportunidad de inscribirse con su familia. Y la hermana llegó y yo pensé, algo malo le pasó a esta hermana. Yo pensé, tal vez fue su hija, que algo grave le pasó. Yo venía tan preocupado, digo, me tengo que ir. Porque se acababa de enterar que a otra hermana de la congregación se le había muerto su papá. Y uno podía ver, lo sintió como si hubiera sido su propio papá. Qué lindo que en la comunidad podamos ser una iglesia donde aprendemos a amarnos unos a otros, que a veces amarnos unos a otros es aguantarnos, pero también a veces abrazarnos en medio de grandes pruebas y necesidades, ayudarnos aún económicamente, llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así el amor de Cristo. Bueno, en la comunidad cristiana también hay Juanes que van descubriendo el amor de Dios en sus vidas cada vez más, pero descubren que el amor de Dios no es para consumo personal, sino que somos amados para amar. Y abrimos el grifo y no nos quedamos solo con la bendición y el amor de Dios para nosotros. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Dios quiere que tú ames la iglesia como Él ama. Cierra sus ojos y oremos. Señor, gracias por leer juntos este cuadro tan hermoso de tu amor, que tú amaste hasta el fin, hasta el extremo, hasta donde fuera necesario que tu amor fuera por nosotros. Te humillaste a lavarnos nuestros pies, pero te humillaste a entregar tu vida por nosotros en la cruz.